primer encuentro del año. Esta es una reunión que particularmente yo me siento muy bien porque el equipo de esta mañana está dirigido por mujeres. Nuestra ministra de Trabajo, nuestra representante de la empresa New Link y nuestra representante Nati, la ingeniera Nati de la Unipago, que es la empresa procesadora de datos del sistema. Bueno, algún día tenía que ser. SENASA, dentro de su plan operativo de cada año, se traza actividades que mida satisfacción de sus usuarios, los usuarios de SENASA, los afiliados y los prestadores. Por otro lado tenemos los proveedores de bienes y servicios que realmente no tienen gran significado en SENASA porque en el gasto administrativo apenas estamos en un 8.5% del 10% que podemos gastar, apenas estamos en un 8.5% de la cápita que recibimos. O sea que para nosotros el prestador preponderante es el que atiende nuestros afiliados. Esta encuesta fue realizada en noviembre, ya Bielka, noviembre y diciembre, a nivel de los prestadores públicos, le hace hospitales públicos, hospitales de autogestión, hospitales dirigidos por patronatos o ONG, que lo enmarcamos todo en un gran capítulo que se llama mixto, o sea, donde hay el financiamiento por parte del Estado una parte y por parte del centro otra parte. Y por otro lado están los prestadores privados, o sea que fue una encuesta hecha prestadores que atendían en el 2013, que finalizamos con 2.750.000, redondeando, en el régimen subsidiado, en el contributivo 466.000 y los 10.504 pensionados jubilados. O sea que esta red de prestadores supera los 4.000 prestadores, sin contar los médicos de los hospitales, porque si fuéramos a sumar en estos 4.000 prestadores, médicos, laboratorios, centros diagnósticos de cada hospital. Así que ustedes saben que las encuestas, ustedes son conocedores de las encuestas. New Link ganó después de un proceso de licitación, donde participaron otras encuestadoras. Estuvo en el proyecto de reforma del sector salud, financiado por el Banco Mundial, o sea que SENASA no tuvo nada que ver con la empresa. Sí, participábamos en el equipo de licitación, pero realmente participó el Banco Mundial, a ellos le llegan los términos de referencia, le llega el dinero que costó la encuesta, o sea que realmente se inscribe en el proyecto PARS 2 de financiamiento del Banco Mundial al sector salud. Así que Bielka, vamos a dejar que Bielka haga la presentación. Podemos luego algunas intervenciones que ustedes consideren, yo hacerle alguna. Ella se maneja eminentemente técnicamente, como un lenguaje técnico. Nosotros lo que tenemos, como decimos comúnmente, el cuchillo adentro, interpretamos ese lenguaje técnico, pero está bastante aterrizada la encuesta, bastante aterrizada. Así que bien. Sí. Carlos, vamos a empezar, yo tengo aquí el papel.
Buenos días a todos y a todas, y aprovecho para agradecerle la confianza que tuvieron en nosotros para realizar este estudio, que siempre son importantes, pues, especialmente porque son una especie, o sea, fuente externa de poder medir cómo va la institución y cuáles son los aspectos que deben ser también mejorados. Entonces ahí vamos a iniciar con la parte de los objetivos específicos que tienen los prestadores de servicios de salud, como decía la doctora, tanto públicos y privados, contratados por SENASA, con los servicios de autorizaciones médicas, auditorías, tarifas, pago y tratos recibidos por la institución. Estos son los diferentes elementos o momentos de la verdad donde se construye la satisfacción de los prestadores de servicio. O sea, en todo lo que es un modelo de investigación de satisfacción, se identifican primero los puntos de contacto, los momentos de la verdad, donde el prestador se va construyendo esa satisfacción o insatisfacción. Y aquí vemos que estos puntos son las autorizaciones médicas, las auditorías, tarifas y pago y el trato recibido. Ustedes van a ver también que nosotros hicimos un levantamiento de la parte de los canales que son, vamos a decir, el puente entre la institución y los prestadores. Esta es la ficha técnica. En la ficha técnica nosotros aquí describimos lo que es la metodología. Fue un estudio meramente cuantitativo con la técnica de encuestas telefónicas. Se hizo a nivel nacional, 927 encuestas, con un error muestral de un 3% y un nivel de confianza de un 95%. Y todo lo que fue el proceso el procesamiento de la información se hizo bajo el programa estadístico SPSS. Cuanto a la composición de la muestra, vemos que los informantes son básicamente mujeres. Un 68% de la población encuestada son mujeres. Y los niveles académicos, vemos que la mayoría tiene más de un 50% tiene nivel educativo universitario o superior, o sea, posgrado. Son mujeres, porque a la hora de la encuesta lo que había era una mujer. Exactamente, o sea, no fue que se diseñó la encuesta para que fuese, ¿no? Eso fue un punto muy importante. Y a mí me gustó mucho eso. Ese es un punto importante, o sea, las mujeres son las que están en estas posiciones, en estas posiciones y con este nivel académico. Y bueno, esta es un poco los tipos de prestadores privados que se estuvieron visitando. Como vemos, el 34% fueron clínicas, también el 27% médicos independientes. Sabemos que ahí es donde hay bastante prestadores, más que nada. Y por supuesto ya en menor porcentaje los centros diagnósticos, farmacias, laboratorios clínicos, centros de alto costo y los odontólogos independientes. Y esto fue en proporción al universo, es decir, en proporción a la cantidad de prestadores que había en cada segmento. Vamos a continuar. En cuanto a los informantes, estas son las características de los mismos. Vemos que se entrevistaron médicos independientes, administradores, secretarias que trabajan en solicitudes de autorizaciones, encargados de seguro. La idea era tener todo, como que dice, el panorama, no solamente las impresiones y las opiniones de los administradores, sino también de todas esas personas que son parte de todo el proceso y que son quienes tienen las relaciones a veces incluso más directas con la institución. Vemos auditores, directores y por supuesto las preguntas que se le hacían, eran con relación a el proceso en los que ellos estaban participando. Por ejemplo, a los auditores se les hacían las preguntas que tenían que ver con el proceso de auditoría. Esta es un poco la composición de la encuesta en relación a las regionales. Y aquí vemos que se incluyeron a todas las provincias y por supuesto también esto fue en proporción al tamaño y al número de prestadores. Bueno, ya vamos a iniciar. Aquí tenemos esta sería la primera presentación donde nosotros respondemos a la pregunta ¿cuán satisfecho se encuentra con SENASA? Para que ustedes se familiaricen con la presentación, abajo ustedes van a encontrar siempre la pregunta que se hizo en el cuestionario. Esta es la gráfica y esta es una pequeña observación.
En este caso, la pregunta era del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho? Y vemos que solamente el 11% expresó insatisfacción. O sea que estamos hablando que el 55% expresó una alta satisfacción y el 34% una satisfacción media. O sea que, vamos a decir, el aspecto donde hay que trabajar más sería en ese 11% que se expresó unas calificaciones más bajitas. Aquí lo quisimos también dividir entre prestador público y privado. Sabemos que el público es cautivo, o sea, y donde más, vamos a decir, en el privado donde hay más competencia, donde hay competencia realmente. Vemos la misma pregunta, pero ya clasificada por diferentes tipos de prestadores, farmacia, o sea, si queremos ver cómo estamos, dependiendo de las diferentes prestadores, aquí podemos apreciarlo. Por ejemplo, la calificación más alta fue en los centros de alto costo, con un 79% de satisfacción. Eso nos da mucha satisfacción a nosotros, porque el afiliado que más necesita una atención de calidad, trato humano y todo lo que ustedes imaginan de un afiliado con una enfermedad de alto costo, y que los prestadores de esos centros sean los que tengan más alta satisfacción, ese es un tema que nos estimula a continuar trabajando. Bien, continuando, también vemos donde en los odontólogos independientes también la calificación fue alta, laboratorios clínicos, centros diagnósticos, y vemos donde están las oportunidades de mejora con los médicos independientes y con las clínicas. Eso es interesante también ver que mientras más la cantidad de prestadores es mayor, o sea, obviamente hay que cuidar más el servicio y se puede prestar un poco más a que haya más diversidad también de opiniones. Bueno, esta es muy interesante, esta gráfica, porque nos presta una idea de cuáles son los motivos o razones por los cuales la gente se sentía satisfecha. Y vemos que la calificación mayor fue en el servicio, o sea, eso es un aspecto positivo que hay que seguir apalancando. Vemos también que los buenos pagos fue señalado también buena cobertura, buen seguro, y aquí lo vemos, podemos apreciar las diferentes respuestas dependiendo de los diferentes actores. En esta presentación vemos claramente los diferentes momentos de la verdad que les mencioné al principio, los puntos de contacto donde el prestador tiene el contacto con la institución. Y hablábamos de contratación, autorización, auditoría, facturación, las oficinas, cuando visitan las oficinas, cuando van a la plataforma electrónica o cuando llaman por teléfono. Entonces, esos son los diferentes puntos de contacto. El punto verde es como el índice de satisfacción actual, que es de 75.2 de la institución, ¿no? Y vemos que todo lo que está por fuera quiere decir que es positivo, que está por encima del índice de satisfacción, es decir, que sobrepasó, vamos a decir, la satisfacción general de la institución. Y lo que está por dentro quiere decir que son aspectos que deberían ser mejorados. Y vemos, por ejemplo, que el proceso de contratación, el servicio en las oficinas, la plataforma electrónica y la atención a usuarios son los aspectos más valorados, y los aspectos como el tema de la autorización, la auditoría un poquitito, ¿no? queda por delante, así con un 72.3, y la facturación con un 66.8, o sea, bastante cerca del 75, que es el promedio de la institución, pero con elementos a mejorar. El gerente de tecnología va a pedir aumento de sueldo, tiene un 84, en el pillo no hay. Entonces ahora vamos a pasar a ver en específico los diferentes atributos que forman parte de la evaluación de cada elemento. En los aspectos generales se le hicieron estas
preguntas. Perdón. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases que le voy a leer en relación con SENASA? En primer lugar, si brinda servicios de forma personalizada y digna, y vemos que el 77% de la población afirmó que sí. Él dispone de un personal idóneo, competente y motivado, el 75%. Tiene una amplia red nacional de prestadores de servicios de salud, el 86%. Eso fue lo que fue más calificado, o sea, como una red bastante generalizada a nivel nacional. Que esto es importante porque eso es acceso a los servicios. Cuando una administradora de riesgo de salud tiene una red cerrada de prestadores contratados, son afiliados que tienen difícil acceso. Entonces, ¿qué hacen? O tienen que gastar trasladándose con un pasaje alto, o van al médico cercano y sacan de su bolsillo para ese médico que no está en la red. O sea que el tema de una red amplia es acceso a los servicios para ese afiliado. Bien, también tenemos, administra los riesgos de salud con eficiencia, equidad y efectividad, un 71%. Garantiza a los afiliados servicios de calidad oportunos y satisfactorios, un 72%. Y es la mejor administradora de riesgos de salud con altos estándares de calidad, transparencia e innovación, un 62%. Esto es muy interesante porque esto es lo que está pensando los prestadores, o sea, quienes son el canal con los afiliados. Entonces, que ellos tengan estas calificaciones tan altas es un elemento interesante, importante, que debe ser potencializado. Vamos ahora a continuar con el proceso de contratación y así vamos a seguir con los diferentes procesos. Entonces, con el proceso de satisfacción, vemos que el total, estamos hablando de un 75% que tú indicó satisfacción con este proceso. Solamente un 4% expresó insatisfacción. Y aquí lo vemos por tipo de prestador. Donde hubo mayor satisfacción fue en las farmacias y en los odontólogos independientes. Y donde hubo menos fue en los centros de alto costo, pero vemos que es menos alto aquí, pero no hubo ningún tipo de, vamos a decir, respuesta negativa, o sea que en cierta forma eso está aquí contemplado en los que quedaron como en nivel medio. Aquí vemos ya la información, la misma, con el proceso de contratación. Lo vemos, pero para las diferentes instituciones, el proceso de contratación se hizo en un plazo de tiempo adecuado. Estas fueron 3 preguntas muy importantes para saber cómo están los tiempos. La documentación requerida por SENASA para ser prestadores de servicios es relevante y necesaria. Siempre se escuchan elementos, o sea, se pueden escuchar que entonces la idea era medir si verdaderamente la información que se está solicitando es relevante y necesaria, y vemos que el 92% entiende que sí. Fui tratado con respeto y cordialidad durante todo el proceso de contratación, un 92.5% también consideró que sí. Y esto es en coherencia con lo anterior de que hablamos que uno de los aspectos mejor calificados fueron el buen servicio. Esta vez también es muy interesante porque siempre, o sea, se trata de comparar, ¿no?, a las diferentes administradoras de riesgo de salud, y vemos cómo cuando se le pidió que compararan a SENASA con, o sea, las tarifas de SENASA con las de otras administradoras de riesgo de salud, vemos que, o sea, en este caso el 42% piensa que es igual, el 36% piensa que es mejor, y tan solo perdón, ¿cuánto fue? El 36%, exacto. 13.6. No, si tú sumas, sí, porque si tú sumas son muchos mejores, son un poco mejores, estamos hablando del 36%. Y cuando tú sumas el 15 más el 6, estamos hablando de un 11%, o sea que las respuestas positivas fueron más altas. Es decir que es una, en conclusión, estamos hablando de una prestadora que compite e incluso puede en algunos momentos hasta superar otras administradoras de riesgo de salud. Aquí vemos el tiempo de contratación.
que tienen con la institución, y vemos que la mayoría tiene, bueno, hay muchas variaciones, pero estamos viendo que hay desde menos de un año a 3 años, de 4 a 7 años. Ahí es donde vamos a decir, se concentra la mayoría de las prestadoras, de 4 a 7 años. Vemos que ese es el verde un poquito más oscuro. Tenemos el de 8 a 10 años y más de 11 años, un verde más oscuro, pero donde está la concentración mayor es de 4 a 7 años. Podemos ver que es una relación que va en aumento. Vamos ahora a continuar con el proceso de autorización. En el proceso de autorización vemos que donde hay una mayor satisfacción es con las farmacias, con un 74%. Seguimos también aquí con los odontólogos independientes, un 50%, los médicos independientes un 52%, los laboratorios un 50%, y las calificaciones un poquito más bajas en cuanto a esta parte de la facilidad de comunicación, o sea, de las autorizaciones. Es en los centros de diagnósticos, en los centros de alto costo y en las clínicas. Aquí también quisimos incluir esta gráfica donde ponemos también, dividimos los públicos y los privados, pero vemos que es bastante similar. En cuanto a los atributos que nosotros estuvimos evaluando en cuanto al proceso de autorización, el primero es el proceso de aprobación de si era efectivo y oportuno, y vemos que el 70% así lo considera. En cuanto a la amabilidad en el proceso de autorización, vemos que es un 76%. Esto es interesante porque sabemos que no es solamente cuando están en la parte de la contratación, sino que es en todo proceso que se mantiene el servicio, la calidad en el servicio. También tenemos en cuanto a las razones dadas para no autorizar un servicio, si son válidas y justas, el 67% lo consideró así. Y por último, cuando un servicio no es autorizado, se informa la razón, un 74%, el tema de las objeciones, o sea, si se le da respuesta a las objeciones, y vemos que el 74% dice que sí. O sea que, como vemos, los diferentes atributos que fueron valorados en este proceso fueron calificados bastante positivamente. Ahora vamos a pasar al proceso de facturación y pago, y aquí vemos que el 55% expresó satisfacción con este proceso de facturación y solamente un 15% expresó insatisfacción. Aquí lo vemos por los diferentes tipos de prestadores, y bueno, farmacias, donde hay mayor satisfacción es con los odontólogos independientes y los centros de alto costo. O sea, ustedes ven ahí las diferentes variantes, o sea, que en algunos momentos hay satisfacción con algunos tipos de prestadores, hay mayor satisfacción con algunos tipos de prestadores, perdón, mientras otros prestadores expresan mayor satisfacción en otros procesos, y eso es algo bastante natural también. En cuanto a la cápita recibida por SENASA para el régimen subsidiado, la gran mayoría, el 76%, consideró que no es suficiente. Yo creo que esto me parece que es un pequeño... me parece que está invertido, pero... No, es así. Los amigos de los sabios. Sí. Y el 13% es suficiente, exacto. El subsidiado es muy bajito. Sí. Lo que me confundieron fueron los Aquí tenemos la presidenta del consejo. Sí. Bien, en cuanto ahora a los canales entre SENASA y los prestadores, aquí vemos la satisfacción con el servicio recibido en la oficina, y vemos que el 91%, bastante alto, expresó satisfacción, y aquí lo vemos por los diferentes prestadores: farmacias, odontólogos independientes, médicos independientes, laboratorios clínicos, centros de diagnóstico, centros de alto costo y las clínicas. Y vemos que la satisfacción es bastante alta. Incluso, por ejemplo, en el caso de los centros de diagnóstico y centros de alto costo, fue el 100% que expresó altas calificaciones.
Vemos ahora en detalle cuáles fueron los atributos que fueron evaluados en las oficinas. En primer lugar, los horarios, y vemos que el 92% lo calificó como positivo. La información y preguntas que realizó son contestadas satisfactoriamente el 90%. La amabilidad del personal y la capacitación, un 93%. El tiempo de espera, si es razonable, un 84%. La cantidad de personas para dar atención, el 80%. Luego se atiende de manera organizada y respetando los turnos, un 95%. Cuenta con una sala de espera cómoda para los visitantes, un 83%. Y por último, hay una cantidad suficiente de parqueos, un 26%. Sí, ahí es donde se aprecian los aspectos que hay que mejorar. Después, porque el prestador va a NACO, a la oficina de NACO, y en NACO hay un problema serio de parqueo. No solo de SENASA, sino de todo NACO. Entonces, continuando con otro de los canales que utilizan los prestadores para comunicarse con la SENASA, es la plataforma electrónica. Y aquí vemos que el 84% expresó satisfacción con el servicio de la plataforma electrónica. Y aquí lo vemos también ya clasificado por los diferentes tipos de prestadores. En cuanto, bueno, estos son los tres elementos que medimos en cuanto a las plataformas. En primer lugar, que ofreciese garantías de seguridad. Sabemos que es importante el tema de la seguridad y es uno de los aspectos que hace que muchas veces las personas se desmotiven a utilizarla. Sin embargo, aquí vemos que la calificación fue bastante alta, un 83.4. La información en la plataforma está actualizada, el 90% expresó que sí. Y por último, que la plataforma por internet siempre está accesible y funcionando, el 80% también expresó que sí. Ahora vamos a referirnos a la atención al usuario de manera ya más específica, aunque vimos que en los diferentes procesos también se tomó en cuenta y se estuvo midiendo. Y aquí vemos que en cuanto a los tres aspectos que tomamos en cuenta fue actitud y disponibilidad, que sacó un 76%, la calidad del servicio y de la atención, porque tú puedes tener una actitud positiva, estar dispuesto, pero puede ser que la calidad de la información no sea tan buena. Sin embargo, aquí vemos el 77% expresó que sí, que es positivo, o sentirse satisfecha. Y por último, la rapidez. Un 74% expresó satisfacción con la rapidez. Ya para concluir, nosotros también quisimos incluir algunos indicadores que pudieran permitirnos medir la lealtad de los prestadores. Es importante, o sea, los prestadores, los afiliados son al final el cliente final, ¿no?, de la administradora de SENASA. Sin embargo, está comprobado que los prestadores desempeñan un papel muy importante, porque son como en cierta forma hasta embajadores. Pueden recomendar, pueden hablar bien de la administradora si tienen buenas experiencias. Por eso entendimos que era importante incluirlos. Y vemos aquí que estos fueron los 4 elementos que nosotros incluimos para conocer la lealtad de los prestadores. Y vemos en primer lugar la disposición a hablar bien, un 74%, disposición a recomendar a otro prestador de servicios, a sus colegas, ¿no?, un 74%, y disposición a recomendar a una persona para afiliarse, un 75%. También la disposición a continuar, obviamente solo se le hizo la pregunta a los privados y mixtos, porque eso no aplica a los públicos, y vemos que un 88% expresó disposición a continuar con los servicios, prestando servicios a SENASA. Creo que aquí concluimos la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Bianca. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna aclaración, pregunta, ustedes lo consideren.